Y vamos a leer versículo 14, 15 y 16, todos juntos, por favor, si son tan amables. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, 15 y 16. Todos juntos, a una sola voz. La palabra de Dios dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Padre Celestial, en esta hora queremos ponernos en tus manos y pedirte de todo nuestro corazón que abras nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra y nuestro corazón pueda tener cabida, Señor, para la semilla que será sembrada en esta noche. Ayúdanos, te lo rogamos. Bendice tu palabra, pues, en nuestros corazones. Te lo pedimos, purifica mis labios, quita este siervo inútil y sea tu palabra solamente obrando en cada corazón y tu Santo Espíritu tocando, Señor, a cada hermano y a cada hermana aquí presente. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos que están en redes sociales. Gracias por acompañarnos. También les enviamos un saludo. Bueno, esto es un intento. Voy a tratar de no predicar, hermanos. Es que quien nos apasiona predicar, bueno, se nos es difícil a veces dar una enseñanza o un estudio, ¿ok? Pero bueno, vamos a tratar que esto sea un estudio y para eso pues es importante también la participación de cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios, el versículo 15, me llamó la atención cuando leí este versículo. Dice la palabra de Dios: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a ver primeramente quién era Timoteo y por qué Pablo le escribe estas palabras. Vea en su Biblia en Hechos capítulo 16, versículo 1 hasta el versículo 5, Hechos 16, del 1 al 5, vea lo que la palabra de Dios dice ahí, queridos hermanos. Capítulo 16, versículo 1 y hasta el versículo 5. Dice la palabra de Dios: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado, ¿cómo, hermanos? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre ¿qué? Griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Este hombre, Timoteo, había sido colaborador de Pablo. Aquí encontramos la primera evidencia de este joven Timoteo, y la Biblia nos especifica que su madre era judía creyente, pero su padre era griego, y dice la Biblia que daban buen testimonio de él los hermanos. ¿Okay? Entonces dice que quiso Pablo que Timoteo viniera con ellos, dice, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos. Entonces desde esa vez Timoteo empezó a ir con Pablo a los viajes que hacía Pablo. Vea en Hechos 17, capítulo 17, versículo 1, y voy a leer hasta el versículo 15. Vea lo que dice la palabra de Dios: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, es decir, 3 semanas seguidas, ¿ok?
No estoy diciendo que que toda la semana estuvieron ahí, sino que durante 3 semanas, durante 3 sábados estuvo Pablo enseñando y seguramente Timoteo estaba con él. Y vea el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen, salieron. A Timoteo le tocó el alboroto de Tesalónica. Si usted no sabe por qué se hizo este alboroto, bueno, lea la Biblia, amén. Lea la Biblia, usted se va a dar cuenta ahí por qué vino este alboroto en Tesalónica. Pero quiero que esté consciente, querido hermano, que Timoteo estaba ahí presente, es decir, había sufrido también la persecución que Pablo también había sufrido. En Romanos capítulo 16 y el versículo 21, y aunque 16:21 dice la palabra de Dios ahí, os saludan Timoteo, ¿qué dice, hermanos? Mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Es decir, Pablo le llama mi colaborador. También en otra ocasión Pablo le llama mi hijo. Vea, pero era un hijo espiritual, obviamente. Vea, en 1 Corintios 4:17 nos vamos a dar cuenta que Timoteo era de la entera confianza del apóstol Pablo. Capítulo 4, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es decir, Timoteo tenía buen testimonio. La palabra de Dios dice que, el mismo apóstol Pablo le dice que no descuidara el don de Dios que había en él, el cual había habitado en su abuela Loida y en su madre Eunice, y que también en Timoteo seguramente. Es decir, Timoteo era de la entera confianza del apóstol Pablo, había trabajado, había sufrido, había sido perseguido también, había experimentado tantas cosas con el apóstol Pablo. Ahora, queridos hermanos, Timoteo fue encargado de predicar en esta iglesia de Éfeso. Y Pablo escribe un par de cartas a Timoteo dándole instrucciones de cómo debe, hermanos, él conducirse y cómo debe llevar de la mano a la iglesia de Dios. Y vea ahí donde empezamos, capítulo 3 y el versículo 15. Dice, para que si tardo, el 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo,
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya vimos quién era Timoteo. Ahora vamos a ver, queridos hermanos, qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El mismo versículo 15, la palabra de Dios dice que es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos tienen alguna noción de construcción? ¿Alguna noción, algo de construcción? Sabemos que necesitamos poner cimientos, sí, cimientos, pero también necesitamos poner baluartes, vigas, columnas, ¿ok? Donde soporten el peso. Obviamente el cimiento, el fundamento es Cristo, y dice la palabra de Dios que la iglesia es la columna y baluarte ¿de qué, hermanos? De la verdad. Es entonces, queridos hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que la iglesia es el muro, es la viga, es la columna de la verdad. Amén. Es la columna de la verdad, y podemos tener, queridos hermanos, la confianza de que recibiremos la verdad cuando venimos a la iglesia. Hay muchas iglesias que predican muchas mentiras, queridos hermanos. Muchas iglesias, muchas religiones, muchas sectas que predican mentira. Cuando vamos a la calle y tocamos ahí la puerta y sale una persona y nos dice, bueno, ¿y cómo voy a saber cuál es la iglesia verdadera? ¿Quiénes los verdaderos? Es que aquellos dicen que tienen la verdad y que ellas son la iglesia verdadera, y estos otros dicen que ellos son la iglesia verdadera, pero estos y estos no se ponen de acuerdo, no coinciden en nada. Bueno, ¿quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Juan 14:6, la palabra de Dios dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, queridos hermanos, la iglesia viene a convertirse en una columna y baluarte de la palabra de Cristo. De la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es verdad, amén. La palabra de Dios es verdad, amén. Y creemos, gracias a Dios por la preservación de su palabra. No creemos, queridos hermanos, que a la Biblia le falten libros o le sobren libros. Creemos que Dios ha preservado su palabra enteramente para nosotros. La Biblia se escribió en un periodo de 1500 años y usó a más de 90 escritores. Entonces ninguno de ellos se contradice, queridos hermanos. Es muy difícil que ellos se hubieran puesto de acuerdo para escribir la Biblia. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, es decir, Dios le sopló vida a su palabra. Es la iglesia, queridos hermanos, entonces, donde asienta el peso de la verdad. Es la columna, dice, y el baluarte de la verdad. No es la columna y baluarte de la mentira. No es la columna y baluarte de cualquier otra cosa, queridos hermanos, pero es la columna y baluarte de la verdad. Es la columna y baluarte de la verdad. Es donde asienta, queridos hermanos, el peso de la verdad. Pesa la verdad, amén. Amén. Pesa la verdad, incomoda la verdad. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Puedo estar tranquilo entonces de que si en la iglesia se predica la palabra de Dios, me están predicando entonces la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es bandera de la verdad. Es donde proclama, es la iglesia la que debe proclamar la verdad de Cristo. La palabra de Dios dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La palabra iglesia quiere decir, queridos hermanos, asamblea o llamados afuera. También
es usado el término como la casa de Dios. Y vamos a ver algunas citas, queridos hermanos, de la casa de Dios, aunque no se refiera precisamente a un templo como en el que estamos reunidos. Vea en Génesis capítulo 28 y el versículo 10. Génesis capítulo 28, versículo 10. Y en la casa de Dios, queridos hermanos, es donde suceden cosas. Es donde suceden cosas, es donde podemos estar expuestos a la mismísima verdad y donde Dios puede moldear nuestro corazón y donde Dios puede hablar a nuestras vidas. Y hermanos, donde en la iglesia, en la casa de Dios es donde suceden cosas. Vea en Génesis capítulo 28 y el versículo 10. 28:10 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era su nombre. Era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. En la casa de Dios, queridos hermanos, suceden milagros. Suceden cosas, Dios nos da promesas, el cual Él no tardará en cumplir, queridos hermanos. Dios nos recuerda en su palabra promesas, el cual Él no tardará en cumplir. Seguramente lo hará, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios que Jacob se levantó espantado de aquel sueño. Dijo: ciertamente casa de Dios es este lugar. Cuán terrible es este lugar. Y Jacob hizo voto estando en la casa de Dios. En la casa de Dios, queridos hermanos, Dios nos recuerda sus promesas, y en la casa de Dios hacemos votos también para Él. En la casa de Dios suceden cosas. Vea Jueces capítulo 20 y el versículo 26. ¿Ya tengo que acabar tan rápido? Jueces capítulo 20, versículo 26. Jueces 20, 26. En la casa de Dios, queridos hermanos, Dios da la victoria. Jueces capítulo 20 y el versículo 26. No tengo tiempo, hermanos, para leer todo el pasaje. Es muy fascinante, queridos hermanos, de cómo se empezó, cómo fue el origen y cómo se fue desarrollando. Una mala decisión, hermanos. Una mala decisión acabó en guerra de los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, contra sus propios hermanos. Y para que recuerde un poco, queridos hermanos, una mala decisión. Un hombre levita había venido con su concubina y habían posado, hermanos, en una casa y bebieron y se emborracharon. Terminó muy mal
trágico, fatal, queridos hermanos. La mujer terminó muerta y este hombre levita llevó el cuerpo de su concubina a su casa y lo partió en pedazos y los pedazos los envió por cada una de las tribus de Israel. Entonces llamaron, hermanos, a una junta, a una reunión, y Benjamín no quiso entregar a aquel hombre, aquellos hombres que habían deshonrado a aquella mujer. Y se convirtió en una guerra, queridos hermanos. Y vea, hermanos, el capítulo 20 y el versículo 26. Y si usted lee, hermanos, anterior a esto, al versículo 26, ellos habían ido a la guerra y habían perdido contra los hijos, contra la tribu de Benjamín. Habían perdido la primera vez. El segundo día vinieron, dice la Biblia, que vinieron a la casa de Dios y clamaron, y Dios les dijo que fueran a la guerra, y fueron y perdieron. Y al tercer día, vea el versículo 26. Entonces dice, subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron ¿a dónde, hermanos? A la casa de Dios, y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín al tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabá, como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos. Uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, oiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los hijos de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabá y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,000 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. En la casa de Dios, queridos hermanos, suceden milagros. En la casa de Dios suceden milagros. En la casa de Dios suceden cosas. En la casa de Dios Él nos da la victoria para la batalla. Seguramente, hermanos, ya hemos perdido una vez. Seguramente ya hemos perdido 2 veces. Hemos salido a la guerra y hemos regresado derrotados. Pero, oh hermanos, salga a la guerra la tercera vez, queridos hermanos. Pero venga a la casa de Dios. Dice la Biblia que ellos oraron y ayunaron y preguntaron a Dios, hemos de salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Dios le dijo, vayan, porque yo los voy a entregar en sus manos. Oh, queridos hermanos, y ya en la batalla, como leímos, ya en la batalla, estando en la batalla, los hombres de Benjamín mataron a 30 hombres de Israel, y ellos estaban confiados y decían, bueno, tal vez vamos a ganar, ganaremos, son vencidos delante de nosotros como las otras veces. Pero ellos habían planeado, queridos hermanos, emboscadas, es decir, llevar la guerra a los campos, alejarlos de la ciudad, alejarlos de la ciudad, y en el campo planearon emboscadas, hermanos, y cuando ya iban la guerra en el campo, salieron las emboscadas, y dice la Biblia que Jehová derrotó a Benjamín. Murieron aquel día como 25,000 hombres que sacaban espada. 25,100 hombres, sí, cierto, no lo había leído. 25,100, hermanos. Números cerrados, amén, para no batallar, dijo el Señor, póngale números cerrados ahí.
25,000 hombres, más de 25,000 hombres, queridos hermanos, murieron de los hombres de Benjamín. Pero hubo un pueblo que vino a la casa de Dios. Hubo un pueblo que vino a la casa de Dios. Un pueblo que oró, un pueblo que ayunó, un pueblo que le preguntó a Dios, un pueblo que se dejó guiar por Dios. Oh, queridos hermanos, en la casa de Dios suceden victorias. En la casa de Dios suceden victorias. En Mateo 16, 18, queridos hermanos, vean lo que dice la palabra de Dios acerca de la iglesia. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. En la casa de Dios suceden cosas, hacemos votos, queridos hermanos. En la casa de Dios, Dios nos da la victoria. Y vea 16, 18, Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿qué dice, hermanos? No prevalecerán contra ella. Las mismísimas puertas del infierno, queridos hermanos, no podrían contra la iglesia. Sin duda Satanás combatirá, sin duda Satanás luchará, sin duda Satanás tratará de estorbar y de destruir la iglesia y las familias. Pero la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Oh, queridos hermanos, no dice que no íbamos a batallar, no dice que no íbamos a luchar, no dice que no íbamos a pasar por pruebas y tribulaciones, hermanos, pero la palabra de Dios sí dice que las puertas del mismísimo infierno no prevalecerían contra ella. Esta es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. En la casa de Dios, Dios hace milagros, Dios da la victoria. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En la casa de Dios, queridos hermanos, alabamos a nuestro Dios. Vea Salmos 52, 8. Salmos 52, 8. Salmos 52, 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, dice el salmista. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Oh, queridos hermanos, en la iglesia, en la casa de Dios, alabamos a Dios y esperamos también en Él. Dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista también dijo, 1000 años, porque yo prefiero pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería, dice, antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Oh, queridos hermanos, en la iglesia alabamos a Dios y adoramos a nuestro Dios. Oh, en la iglesia, queridos hermanos, debemos tener conciencia de quién es Dios. Dios es santo, Dios es amor, Dios es justo. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es el único y sabio Dios. Él es quien nos puede dar, queridos hermanos, sabiduría para saber cómo entrar y cómo salir. Él es quien nos puede dar la salud. Él es quien nos puede proveer nuestras necesidades. Él es quien nos puede librar, queridos hermanos, de la tentación. Oh, pero cómo se menosprecia hoy en día la casa de Dios. Cómo se menosprecia la casa de Dios, hermanos. Y gracias a Dios, gloria a Dios, que Dios nos ha provisto de la tecnología y podemos usarla para bien y ser luz en medio de tanta oscuridad que hay ahí en el internet, hermanos. Pero muchos desprecian la iglesia y prefieren poner el servicio en su pantalla de 55 pulgadas ahí en su casa, en su sala. Oh, hermanos, yo no sé por qué prefiere ver el servicio en su tele que venir en vivo. Amén. Que venir en vivo. ¿Cuántos han tenido la experiencia de ir a un estadio de béisbol o de fútbol? No se vive igual. No se vive igual la pasión por el fútbol, por el equipo.
en la casa que en el estadio, hermano. No se vive igual el servicio en su casa que en la iglesia. Pero cómo se menosprecia hoy en día. Cómo se menosprecia la iglesia. Cómo se menosprecia la adoración a Dios. Cómo se menosprecia la alabanza a Dios. Cómo se menosprecia hoy en día la casa de Dios. El Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. En Hechos 11:26, queridos hermanos, encontramos que en la iglesia aprendemos. Vea Hechos 11:26. Hechos 11:26, por favor. En la iglesia aprendemos. Hechos 11:26. Yo sé que yo dije que no iba a predicar, hermanos, pero por favor, ténganme paciencia. No sé si me brota no sé, la verdad, discúlpenme, hermanos. Si usted tiene una pregunta, con toda confianza puede levantar su mano. Capítulo 11, versículo 26 dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. ¿Y qué dice, hermanos? Enseñaron a ¿cuánta gente? Mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En la iglesia, queridos hermanos, venimos a aprender. Venimos a ser enseñados. Venimos a ser instruidos en la palabra de Dios. Por eso Dios por eso Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros, etcétera, etcétera, a fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En la iglesia, queridos hermanos, es donde aprendemos, donde somos enseñados. Dice que se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y si usted sigue leyendo, va a encontrar una historia fascinante acerca de la iglesia, bueno, no quiero decir rivalidad porque no era rivalidad, pero de las diferencias de la iglesia de Antioquía y de la iglesia de Jerusalén. Pero en la iglesia es donde aprendemos la palabra de Dios. En la iglesia aprendemos la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3:15. Ahí es donde empezamos. Primera de Timoteo 3:15. No sé cuánto tiempo llevo. Capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios: para que si tardo, sepas cómo debes, ¿qué, hermanos? Conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios no es el mercado. La casa de Dios no es el tianguis. La casa de Dios no es, queridos hermanos, la maquiladora o el lugar de trabajo. Tampoco es, hermanos, la casa de Dios es un taller mecánico ni una tienda de refacciones. Amén. Y no lo digo por el hermano Jorge, simplemente se me ocurrió. Amén. No, de verdad que no lo digo por él. ¿Sí? Bueno, es una larga historia. Es una larga historia. Hay a lo largo de la historia muchas deportaciones, muchas migraciones, etcétera, etcétera. Pero porque eran tan revoltosos, eran muy celosos, hermana, de su doctrina, de sus creencias, ¿ok? Es decir, de la ley de Moisés.
Ellos eran muy, muy celosos. A Jesucristo mismo, varias veces intentaron apedrearlo porque él decía, yo soy. Entonces, él mismo se hacía pasar por Dios y realmente era Dios. Creemos en la divinidad de Cristo. Eran revoltosos porque eran celosos de su doctrina, de sus creencias, de su religión. ¿Ok? Aunque ellos mismos no entendían que Cristo se había manifestado en carne, como lo dice ahí mismo en el 16, se había manifestado en carne y predicado a los gentiles, visto de los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ellos aún esperaban al Mesías, aún esperaban al Cristo que había de venir. Por eso no aceptaban que alguien más viniera a predicar el evangelio de Cristo, porque ellos no podían percibir o concebir que Cristo ya había venido y que ahora les estaba dando salvación. La palabra de Dios dice, creo que es Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esa es la razón por la cual eran tan revoltosos. Era el celo que ellos tenían por su religión. Y en cuanto a por qué había muchos judíos esparcidos, bueno, hay que ir en la historia para mirar todas las expatriaciones, deportaciones, cautividades, etcétera, etcétera. Sí, contesté su pregunta. ¿Más o menos? Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En Eclesiastés 5:1, póngamelo en la pantalla, por favor, querido hermano. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Vea lo que dice la palabra de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿alguien se lo sabe? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Dice la palabra de Dios, acércate más para oír. Guarda tu pie, es decir, no te apresures. Entra con reverencia a la casa de Dios. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. En Hechos capítulo 12, versículo 5, encontramos otra actitud que debemos tomar, queridos hermanos, en la iglesia. Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos 12, 5. Dice la palabra de Dios: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué, hermanos? Orando.
Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén. Muchos dicen: déjenme defender un poco a Rode, ¿ok? Porque me da coraje que muchos digan: es que ni le abrió ni nada, ¿cómo supo que era él? Bueno, en los usos y las costumbres, queridos hermanos, los criados o las criadas tenían, hermanos, que desarrollar el oído y reconocer las voces de la gente que tocaba la puerta. ¿Ok? Por seguridad de ellos no tenían que abrir la puerta, ¿sí? Sino que ellos, como hoy en día preguntamos: ¿quién es? Y quien está afuera dice: soy yo. Y ni sabemos quién es, pero abrimos la puerta, ¿verdad? Bueno, ellos entendían o ellos sabían reconocer las voces. Entonces Rode reconoció la voz de Pedro. Reconoció la voz de Pedro. Dice que de gozo no abrió la puerta. Y fue con todos los hermanos que estaban orando. Y ellos le dijeron: bueno, estás loca. Usted sabe ya el resto de la historia. Pero en la iglesia, queridos hermanos, venimos también a orar. A orar. Venimos a orar. Venimos a oír y venimos a orar. Hay muchas cosas que pudiera hablar, queridos hermanos, de la iglesia. Muchas cosas. En la Biblia encontramos inmensidad de cosas sobre la iglesia, la novia del Cordero, la responsabilidad que tenemos, queridos hermanos, de mantenernos sin mancha y arruga ni cosa semejante. Podríamos hablar muchas cosas de la iglesia, pero en la iglesia Dios da victorias. En la iglesia Dios contesta oraciones. En la iglesia, queridos hermanos, atendemos la verdad. Somos instruidos en la verdad. Pablo decía a Timoteo: para que sepas cómo debes comportarte, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Columna y baluarte de la verdad. Pero esto es, queridos hermanos, una conclusión de lo que Pablo estaba diciendo. Termina hablando en el versículo 13. En el 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes comportarte, cómo debes conducirte, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué verdad le enseña Pablo a Timoteo? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando lleguen los testigos de Jehová a su casa diciendo que Jesucristo no es Dios, bueno, muestra este versículo: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero ¿cuáles fueron las instrucciones que Pablo dio a Timoteo? Desde el capítulo 3 y versículo 1 hasta el versículo 13 encontramos todas las instrucciones que Pablo da a este joven Timoteo. Queridos hermanos, pero aunque la palabra de Dios nos dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, no es solamente requisitos para los obispos, son requisitos para todos los cristianos. Es necesario, dice, que el obispo, podríamos parafrasear la Biblia y poder decir: es necesario que el cristiano sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar,
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si alguno es cristiano, es necesario que el cristiano, queridos hermanos, sea irreprensible. Es necesario que el cristiano cumpla con toda esta lista de cosas. Y no es, queridos hermanos, una carga. Qué difícil es la carga. Yo creí que era exclusivamente para el pastor y los diáconos. Es para todos los cristianos, hermano. Es para todos los cristianos. Haciendo así, sabremos cómo conducirnos en la casa de Dios. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia, qué bendición por la iglesia. Qué bendición por la iglesia. Qué bendición por la iglesia. No están convencidos, amén, de que es una bendición la iglesia. Qué bendición por la iglesia. Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios que Él le añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Gracias a Dios por el remanente que representamos, queridos hermanos. No solamente esta iglesia, sino la iglesia de Cristo, la que Él ha salvado con su sangre. Y si usted es salvo, perdonado, justificado por la sangre de Cristo, es usted parte de esta iglesia de Cristo. Oh, queridos hermanos. Oh, queridos hermanos. Qué bendición es la iglesia. No menosprecie, pues, la iglesia del Señor, porque es la columna y baluarte de la verdad. Es donde suceden milagros, donde Dios nos da promesas y nosotros hacemos votos. Es donde encontramos la victoria en la guerra, en la batalla. Es donde adoramos y alabamos a nuestro Dios. Es donde las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es donde podemos, queridos hermanos, estar seguros. El lugar donde aprendemos. El lugar donde oramos. Donde escuchamos la palabra de Dios. Dice Pablo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por la iglesia. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder tener una iglesia. Perdónanos por todas las veces que hemos menospreciado la iglesia. Perdónanos por todas las veces que hemos atendido a nuestra flojera y al lazo del diablo, a la tentación de Satanás de quedarnos en casa y no venir a la iglesia. Que hace frío o que hace calor. Señor, muchas veces hemos menospreciado la iglesia. Muchas veces hemos menospreciado a los hermanos de la iglesia. Muchas veces hemos menospreciado a los líderes de la iglesia. Muchas veces hemos menospreciado al pastor. Muchas veces hemos menospreciado aún tu palabra de verdad. Perdónanos, pues, te lo rogamos. Ayúdanos, Señor, a tener a sentir de bendición por tu casa, por tu iglesia. Tu casa, Señor, será llamada de oración, casa de oración. Casa de Dios es este lugar, dijo Jacob. Ayúdanos, pues, te lo rogamos. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Seguimos orando, hermanos. Y
Si usted está agradecido porque tiene una iglesia, tome un momento para darle gracias a Dios. El altar está abierto y ¿cuántas veces en verdad hemos menospreciado la iglesia, hermano? No la iglesia en sí, al Señor de la iglesia. Al Señor que sostiene la iglesia. A la columna y baluarte de la verdad. Flojera, otros intereses. Hemos con tanta ligereza dicho, ay, hoy no voy a la iglesia. Que Dios nos perdone y que Dios obre para tener una convicción de que la iglesia es valiosa porque es la manifestación corporal de Dios, el cuerpo de Cristo. Padre Celestial, te damos gracias. En verdad, Señor, hemos muchas veces menospreciado, Señor, este rico don que tú nos has concedido, Señor, que es la iglesia. Es cierto que muchas veces los pastores, los líderes hemos contribuido, Señor, hacemos servicios aburridos, pero Dios, perdónanos, Señor. Hemos sido irreverentes. Y Padre, pon en nuestros corazones la convicción de amar la iglesia. Que cada reunión, Señor, de la iglesia sea preciosa a tus ojos. El tiempo de las damas, Señor, está diseñado con un propósito para que entre ellas las damas se puedan ayudar, puedan orar, puedan compartir sus cargas, entre ellas se entienden. De igual manera, Señor, los varones. Padre, gracias por estos días, estas semanas anteriores, Señor, que hemos tenido tremendo tiempo, Señor, entre los varones. Padre, gracias, porque sabemos que has estado con nosotros. Y hemos pasado buenos tiempos, hemos aprendido, Señor. Hemos podido conocernos más y hemos podido ayudarnos de mejor manera. Gracias. Señor, sin la iglesia estuviéramos como huérfanos, Padre. Te damos la honra y la gloria. No dejes de visitarnos, Señor, en cada servicio. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.